Hoy iniciamos un nuevo episodio de este ciclo de entrevistas y conversatorio, en el que vamos a imaginar, pensar, diseñar proyectos educativos a distancia. Para eso convocamos a un especialista, que es Ariel Di Stefano. Él trabaja en la Universidad de Quilmes, específicamente además de ser no docente, es director de asuntos académicos del Departamento de Economía y Administración de la Universidad de Quilmes. Así que lo invitamos. Bienvenido, Ari. ¿Cómo estás? Gracias, hola Euge. Es un placer poder contar con la experiencia, con la trayectoria de un no docente de la Universidad de Quilmes, dado que sabemos que tiene un recorrido y una historia en la opción pedagógica a distancia y en la modalidad a distancia. Así que bueno, nos interesaría que para romper el hielo, comenzar a recuperar un poquito la historia de la bimodalidad en la Universidad de Quilmes, cómo se constituye, cómo se configuran y articulan estas diferentes opciones pedagógicas. Bueno, si tuviéramos que hablar no nos alcanza el tiempo a nosotros, ¿no? Y más recapitulando un poco la historia de Quilmes. Allá por el año 99 empieza un poco la parte virtual de Quilmes, con una maestría, con una carrera de grado que era la licenciatura en educación, hoy sigue estando vigente. Y eso trae aparejada un montón de cambios, ¿sí? Para nosotros, para el personal no docente de la universidad. Empezar a trabajar mucho más conectado, mucho más con las tecnologías, con la computadora, hacernos amigos. Hasta ese momento era un grupo reducido y la gente no se amoldaba mucho a esto de hablar de virtualidad y luego de bimodalidad. ¿Por qué de bimodalidad? Porque empezamos a darnos cuenta que las carreras, sea cual sea, ¿no? El desarrollo de las mismas, tienen etapas presenciales, mediadas con tecnologías, con dispositivos tecnológicos, pero del otro lado hay un montón, ¿sí? de gente que se encarga de que eso pueda llevarse a cabo. ¿A qué me refiero más que nada? Por ejemplo, preparar un aula, ¿sí? El diseñarla, el prototipo de esa aula, bueno, eso se encarga la dirección de sistemas, digo, y eso está manejado, está a cargo de personal no docente. Ahí El tema sabes, de Ari, los... perdón, sabes Sí, lo que pensaba, que en cada una de esas acciones, y en esa concreta que acabas de mencionar, se pone en articulación y en diálogo diferentes saberes, los saberes tecnológicos, los saberes comunicacionales, no solamente los saberes disciplinares que se van a enseñar, sino hay otros lenguajes y otros eh, saberes que se tienen que articular para que sea posible la opción pedagógica, ¿no? sí. La respuesta inmediata es sí, y bueno, digo, la charla misma que estamos teniendo ahora tiene configurado un montón de cosas y de factores para tener presentes. Nosotros hemos aprendido a redactar, ¿sí? Para podernos comunicar con el otro, porque esa es parte del proyecto pedagógico, ¿sí? De Quilmes, el poder pedirle a la otra persona que abone su cuota sin que la otra persona se lo llegue a tomar a mal. Vamos a poner un ejemplo directo, ¿no? Este fue mi paso por el Departamento de Gestión Administrativa. Entonces, si vos ponías mal una palabra o atendías mal el teléfono, del otro lado sentían que vos estabas tratándolo de deudor, de moroso, de incobrable, bueno, podías llegar a tener una conversación bastante engorrosa y la verdad que son pequeñas cosas que incluso a esa gente después la conocimos, porque a mí me tocó en muchos casos ir a tomar exámenes y encontrarme con esa gente a la que en un momento le había reclamado plata. Entonces, es todo, digo, el entorno y los factores son muchos, porque después en el cara a cara uno se termina riendo de eso, pero en su momento tuvimos que reconfigurar todo. O sea, necesitábamos tener espalda de saber tipear rápido, poder contestar, porque
se te llenaba la casilla de mails, eh, saber que tenías que levantar el teléfono y saber pasar un estado de cuenta, y a su vez llevar algo tan valioso en un viaje como eran los exámenes que vas a tomar. A esa persona que antes no la veías, en realidad veías una foto, ¿sí? Detrás de la pantalla imaginabas a esa persona tomando mate, mientras leía, mientras hacía un trabajo práctico, y de golpe te la encontrás en una mesa de examen, ¿sí? Personalmente, eh, y vos mirabas el documento y decías, ah, mirá, la persona que tiene la misma foto que tiene, y atabas un montón de cosas y empezábamos a preguntarles cosas. Y ellos empezaban a tener contacto cara a cara con personal de la universidad, que para ellos ese era el acercamiento más importante hasta recibir su título que podían llegar a tener. Entonces, todas estas imágenes y todas estas ideas comunicativas que ellos también creaban, era se daban de una manera muy espontánea cuando estaban cara a cara las personas, pero hasta ese momento creo que el nerviosismo con el que trabajábamos era muy grande. Es bien Nos interesante este recorrido que hace Ari de pensar cómo iniciaron con la educación a distancia en la Universidad de Quilmes, que impactaba en la configuración y en las relaciones que construíamos con quienes eran las y los estudiantes, desde nuestro rol de no docente, de trabajadores y trabajadoras. es importante además pensarlo desde una óptica eh, en la cual del otro lado no te encontrás solo con chicos de secundario, recién salidos del secundario, no, te encontrabas con gente mucho más grande, a veces mucho más grande que uno, con lo cual que el docente, a eso me refiero, que el docente y que el no docente que la atendía, que le daba clases, fue reconfigurar todo y no estuvo, o sea, no es un paso negativo, sino que es un paso muy positivo, una reconfiguración, y más que nada a los tiempos que se venían, o sea, ya Quilmes venía siendo pionera con este tema de la virtualidad y la educación a distancia, así que la reconfiguración no fue menor, aparecieron un montón de áreas y sectores adentro de la universidad. Obviamente aparecieron compañeros nuevos, aparecieron relaciones con compañeros que ya teníamos, pero que por una cosa u otra no se daba esa situación de poder entablar una relación laboral más fuerte, pero creo que esta reconfiguración no es solo educativa, así como lo venís diciendo vos, ni comunicacional, es una reconfiguración en todo nivel, en un nivel pedagógico por un lado, eh, que va más a lo administrativo por el otro, que reconfigura las viejas formas de hacer gestión, te puedo decir, o de Sí, yo, inscribirse. sabes, siempre digo que la educación a distancia impacta en la institución, o sea, reconfigura a la institución en general. No se trata de solamente dar clases, de enseñar a distancia, sino que para que eso sea posible, requerimos necesariamente comenzar a trabajar todos y todas de otra forma, Sí, implementando otras acciones, llevando adelante otras tareas, tomando nuevas decisiones. y predisposicionándonos, ¿sí? O teniendo la predisposición de enfrentar estos cambios, porque son cambios, sí, pero son cambios que la época y en la que vivimos nos lleva a tener que hacerlos. Así que, Sí, eh, transformaciones culturales e institucionales. sí, tal cual. Empezamos a desarrollar las acciones de otra forma, mediados por tecnologías, lo cual habilita y potencia otras opciones. eh, es un disparador, como digo yo, que haya una mediación de una camarita, de una computadora, a veces de un celular mismo, del celular hoy te permite todo. Con lo cual, vos desde el celular te podés inscribir a una carrera, la podés cursar, te puede llegar la factura, la podés mostrar para pagarla, o sea, podés hacer todo. Entrar al Y home podés banking, recibir el pagarla de ahí título. y poder recibir el título. Hoy en Y, día, con esta situación que vivimos, obviamente se reestructura todo nuevamente en algunos puntos particulares, ¿no? Pero no todo el proceso, ni el proceso pedagógico,
pero por ejemplo hemos tenido que reestructurar el sector de evaluación porque uno no puede estar viajando a tomar examen, entonces se toman en Ustedes línea. tienen o tienen sedes en el interior del país que iban a tomar el examen, ¿verdad? Exacto, teníamos Para eso distintas pensaban sedes. la instancia presencial. Esa era la instancia más que nada presencial, hasta que, bueno, también se diseñaron algunas herramientas adentro del campus que le permiten al docente tener instancias de clase presencial, que eso también al alumno, al estudiante lo favorece un montón. Pero bueno, digo, todos estos diseños y toda la son evoluciones de las tecnologías y las evoluciones de las direcciones de sistemas, de la gente que esté adentro capacitándose todo el tiempo. A veces no necesariamente porque esté cursando una carrera, sino por el simple hecho de tener que trabajar con el avance cotidiano de una universidad. Una universidad no es una institución cualquiera, es una universidad en la que fluye conocimiento de todos lados. Así que nada mejor que esto se reproduzca, se replique y sobre todo que existan nuevas alternativas para poder seguir alimentando lo que es, ¿no?, la bimodalidad, la virtualidad, la educación a distancia. Sí, que se Eh, eh, amplíe la oferta formativa. Tal Es cual. súper interesante y es necesario para poder garantizar el derecho social a la educación, más allá del contexto pandemia. Sí, 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 Ahí, saquemos el contexto. ahí estás diciendo algunas cosas interesantes que me hacen pensar en que ustedes tienen una experiencia de escritorio remoto, ¿verdad? Bueno, esta es así bien atada a la situación medio de pandemia, la situación del escritorio remoto, pero era la única forma de podernos, entre comillas, traer a casa toda la información que teníamos en las computadoras de las Sí, digamos que oficinas. fue una estrategia para solucionar un inconveniente concreto y que hoy se transformó, se resignifica en una estrategia de trabajo, ¿verdad? Sí, es la estrategia que estamos utilizando en la mayoría de las dependencias, teniendo una ventana, ¿sí? Lo vamos a poner entre comillas esta palabrita, pero digo, una ventanita que nos permita acceder a todo el contenido que tenemos en las computadoras de nuestras oficinas. Más allá de que siempre hacíamos algunas copias y demás, no podíamos tener en pendrives, en discos extraíbles y demás, toda la información de nuestras computadoras, actualizada todo el tiempo, porque si no era un grabar todo el día, todo lo que borrabas, todo lo que quedaba. Así que la primera de las ideas que surge en la universidad es esta idea del escritorio remoto, ¿no? De decir, bueno, a la distancia acceder a lo que teníamos en nuestro escritorio de la computadora, para ser más precisos todavía. Eh, y pudimos de esa manera empezar a trabajar de una forma que no era de cero, porque al estar en nuestra casa no teníamos expedientes, pero bueno, ahora los expedientes son digitales, se digitalizó todo eso. Eh, Tenemos circuitos que antes vos los hacías caminando de oficina en oficina y hoy tenemos el sistema de tareas, le decimos nosotros, que también es otra ventanita en la cual vos vas pasando la tarea como si fuera de dependencia en dependencia. Y bueno, no sería nada ágil hacer todo esto si hubiera que empezar a redactar notas de nuevo, buscar información de cómo se hizo tal o cual acción, tal o cual proyecto. Entonces, de esa manera, teniendo acceso a los archivos nuestros desde el escritorio de la máquina de la oficina, pudimos hacer que fluya mucho más el trabajo. Obviamente que la Ahí, perdón, evaluación, Arisa, es que sí, pensaba que aprovechar una herramienta concreta, tecnológica, lo que significó para ustedes es una organización del trabajo. Es comenzar a pensar que la educación a distancia no solamente implica eh, un cambio pedagógico, sino también un cambio organizativo. Y en ese sentido, seguramente este escritorio remoto es un insumo para seguir pensando en la universidad en línea, más allá de la presencialidad no presencialidad, ¿no? yo creo que si no tuviéramos todas estas herramientas,
la que estamos hablando es una de montón que seguramente todas las universidades han tenido que implementar. Hoy sería muy difícil pensar en un proyecto pedagógico que se pueda implementar o seguir llevando adelante. Eh, Son todas, por eso digo, son todos pequeños, eh, hay que sumarlos, ¿no? A todos estos instrumentos, porque vamos a tener que en algún momento dar cuenta a nuestros hijos, digo yo, cuando les contemos, más allá de que están viendo cómo trabajamos. Hoy estamos trabajando en casa, entonces tenemos al perro al lado, tenemos a nuestros hijos mirando, y después vamos a tener que contarles cómo hicimos. Bueno, hoy es decir, estamos tocando la máquina del trabajo, no, y te dicen, no, es tu máquina, es la máquina de casa, no, no, por intermedio de la máquina de casa yo puedo agarrar, llegar a la máquina del trabajo y poder ver el historial de un estudiante. Vamos a poner un ejemplo. Poder acceder a un plan de pagos que le había hecho, poder acceder a la ficha de inscripción que mandó oportunamente, a ver si yo tomé mal el teléfono, si se agendó mal el mail, por qué no responde. Digo, son todas cosas que no estaban habilitadas antes para trabajar desde casa por una cuestión de seguridad, se entiende que es por eso. Pero bueno, ahora tenemos, como decimos nosotros, nuestra hora, nuestro horario laboral, ¿sí? El horario que nosotros marcamos como horario que trabajamos desde casa, se nos habilita el escritorio remoto para cualquier cosita que necesitemos en esas horas de trabajo, podamos enseguida estar conectados a nuestra máquina. Sabés, Eh, Ari, que lo que estás contando me hace pensar en términos de conceptualizar, ¿no? Que lo que estás diciendo tiene que ver con la idea de gestión del conocimiento. sí. Que todos nosotras, nosotros, quienes llevamos adelante tareas, funciones, roles en la universidad, más allá de cuál sea, tenemos un saber específico sobre nuestras tareas, sobre lo que hacemos, sobre lo que tendríamos que estar haciendo, y que es interesante poder sistematizarlo, compartirlo y Ujú. difundirlo también, porque puede ser enriquecedor para otros y otras, porque puede invitarnos a revisar los procesos, porque nos puede generar nuevas preguntas y nuevas respuestas para seguir desarrollando lo que hacemos. Entonces me parece que era interesante decir que lo que estás planteando tiene que ver con la gestión del conocimiento en las universidades. Mm, Es una gestión y una revisión constante. Voy a tomar dos palabras que estás usando vos, que acabas de nombrar, ¿no? Obviamente. De revisión constante porque uno también está con ese conocimiento que va adquiriendo de la práctica, de su experiencia, va sugiriendo alternativas de. Entonces, si hay una forma de hacerlo más sencillo, hacerlo de una manera más económica en tiempo, de que el resultado sea el mismo, bueno, uno hoy estamos más escuchados, estamos todos más expuestos a mostrar ese conocimiento que antes quizás por tímidos o no, lo guardábamos un poco. Entonces, hoy me parece que sí, que se reestructuró de tal manera la situación de las universidades. Vamos a volver, nadie dice que no vamos a volver a la presencialidad, pero tenemos una vasta experiencia hoy de que desde casa podemos hacer lo mismo que desde la oficina, siempre y cuando apliquemos, ¿no? Protocolos, apliquemos nuestro conocimiento de la mejor, nuestros saberes de la mejor manera posible para que entendamos todo de que el crecimiento de la universidad, la gestión de la universidad, no lo hacen solo las autoridades, sino que las hacemos todos, desde una Sí, dirección, desde una jefatura, desde una división, desde el lugar de limpieza. Somos todos parte y arte, ¿sí? En este conglomerado, ¿sí? Que se llama universidad. sí, yo siempre digo que cada uno de los trabajadores y las trabajadoras tienen responsabilidad en lo que hacen y que debemos asumir esas decisiones. Que yo siempre digo, tengo la obligación de decirle a quienes sean mis superiores de creo que por acá no, creo que por acá sí, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y creo que ese es un mensaje interesante para dar, que más allá de cuál sea nuestro cargo o nuestra función, tenemos por delante el desafío de pensar
en la reconstitución de la universidad, aprovechando las tecnologías digitales, ¿no? Sí, más que nada, nosotros hoy tenemos puertas, celulares, auriculares, y podemos decir un montón de cosas abiertas para ser escuchados. A veces parece medio cómico tener que decirlo de esta manera, pero es verdad, se abrieron un montón de otros canales de comunicación muy importantes que antes también estaban disponibles y no los usábamos. La, la reconfiguración de todo esto, ¿sí? De todo este proceso, no es solo de una parte de la universidad o de una parte de los no docentes, de los trabajadores y trabajadoras. No, no, es de todos. Reconfigura todo, porque aquellos sectores que hoy sí o sí tendrían que estar yendo a la universidad para hacer sus tareas, no sé, vamos a poner el sector de mantenimiento, bueno, quizás tiene un escritorio remoto, ¿sí? A una máquina general. Entonces, de esa manera, si necesita alguien, ¿sí? Pedir, vamos a poner este ejemplo, digo, pedir la redacción de una nota, pedir la búsqueda de ciertos expedientes, de ciertos materiales, bueno, podés pedírselo a quien vos tengas a mano, cerca, quien sea alguien de confianza, no sé, podemos usar un montón de palabras acá también, pero a mí me gusta decir que se lo podemos pedir a un compañero, una compañera, y con eso me alcanza y me sobra. Yo estoy acostumbrado a trabajar con mis superiores, en contacto con ellos y con mis asistentes, pero a veces las ideas son más de los asistentes que de uno mismo, entonces hay que también respetar ese espacio de charla. Siempre los teníamos los viernes nosotros, nos gustaban los viernes para hacer esa recopilación de ideas locas, decíamos, y después salían cosas muy buenas para trabajar en la oficina que agilizaban un montón de procesos. Eh, eso hay que empezar a manejarlo más, a perder esos miedos, esa timidez que a veces alguno viene con esa mochilita, hay que dejarla fuera y empezar a alargarse y a mostrar los saberes y conocimientos que uno tiene. Bueno, Ari, creo que ha sido más que enriquecedor esta conversación en la cual podemos comenzar a identificar la responsabilidad de todos y todas en la construcción de la universidad, que podemos comenzar a identificar cómo se reconfigura nuestra institución de la cual formamos parte a partir de la integración de las tecnologías, más allá de cuál sea la opción pedagógica, y específicamente en la opción pedagógica a distancia. Creo que hay algo que nos ha permitido visibilizar la pandemia y también las normativas, y anteriormente las normativas, las nuevas normativas eh, ministeriales, que tienen que ver con que las tecnologías digitales, las TIC, dicen por ahí, nos posibilitan ampliar nuestro territorio, nos posibilitan seguir enseñando y aprendiendo, nos posibilitan garantizar la continuidad pedagógica y además, como trabajadoras y trabajadores, nos posibilitan hacer nuestro trabajo de otra forma, que quizás puede ser más ágil o con mejores resultados, y que tenemos todos estos desafíos por delante, ¿no? Es así. Es simplemente entender que no es la pandemia la que hace que, sino que somos nosotros los que ayudamos a que las universidades sigan abiertas como estuvieron siempre y sigan dando clases, se siga inscribiendo, siga, y bueno, se siga y se siga y se siga, digo, que siga creciendo la institución, que más que nada yo pertenezco a una institución pública, con mucho más esfuerzo todavía es que veo esta y agrado, ¿no? Esta reconfiguración para que una institución que alberga tanto estudiantes, trabajadores, de distintos sectores, pueda seguir teniendo estas ventanas, ¿sí? Hacia la sociedad abiertas todo el tiempo, puertas, ventanas. Yo creo que hoy se reconfigura todo y bueno, hay que adaptarse, adaptarnos y nada, esperar para poder volver y vernos más que nada un poco cara a cara, como teníamos antes esa frecuencia
Y nada más que eso, digo, las tecnologías, las TICs no muerden, son parte nuestra y las usamos de mil maneras, no es solo la computadora. Siempre digo lo mismo, en casa seguro hay un televisor, seguro hay una heladera y también es TIC eso. Entonces, aprender a mirar a nuestro alrededor hace que podamos aplicar mucho mejor nuestros conocimientos. Bueno, muchísimas gracias, Ari, por haberte Gracias, sumado Eugenia, a a este vos. espacio de conversatorio y de mini entrevista. Muchísimas Muchas gracias, un gracias saludo. y seguimos en el siguiente episodio.